a grabar para que quede evidencia de la clase y ustedes puedan consultarla en algún momento más adelante. Buenas tardes, chiquillas y chiquillos. Este es el curso de ecología que dictamos para los futuros ingenieros agrónomos. Hoy día es día martes 23 y son las 14:30 horas. Bueno, hoy día, en la mañana estuvimos analizando, haciendo una revisión más bien general y poniendo en contexto ecológico los fundamentos químicos. No está de más decir, ¿no es cierto?, que los fundamentos físicos y los fundamentos químicos para comprender las interacciones fundamentalmente respecto de las plantas, necesitamos saber algunos aspectos químicos, físicos del suelo, del agua y de la atmósfera. Ahora vamos a iniciar una revisión, porque ya esto ya usted lo conoce, una revisión de los fundamentos biológicos de la ecología. Recordarán ustedes que, de acuerdo al nivel de organización de la ecosfera, los niveles ecológicos descansan sobre niveles físicos, químicos y biológicos. Entonces, algunos conceptos que ustedes los tienen de biología general, los tienen de zoología, los tienen de botánica, pero lo vamos a poner, como dije, en contexto. Ahí tenemos nosotros el modelo de organización de la ecosfera que estamos usando como referencia. Lo que está indicado acá son los niveles ecológicos de organización de la ecosfera. Entonces, el fundamento físico, químico y biológico de cómo funcionan estos sistemas lo encontramos acá. También, por supuesto, tenemos los fundamentos ecológicos de cómo operan estos sistemas. Entonces, ¿cuáles son propiedades biológicas de la materia viva? Yo dije en las clases anteriores que la materia viva era materia, que más de propiedades físicas, químicas, tenía las propiedades biológicas. Y podemos definir nosotros a un ser vivo como un determinado arreglo de átomos y moléculas que, además de tener propiedades físicas, propiedades químicas, tienen propiedades biológicas. Primera propiedad biológica importante para la ecología es la capacidad para transformar la materia y la energía. Esto se llama metabolismo. Otra capacidad de la materia, propiedad biológica de la materia, es el crecimiento y el desarrollo. Nosotros tenemos que diferenciar entre lo que entendemos por crecimiento y desarrollo. Crecimiento es el aumento en masa corporal, por aumento, por ejemplo, de células. Pensemos nosotros en un huevo recién fertilizado, que se empieza a dividir y empieza a aparecer entonces las estructuras embrionarias. Ese set de información está
está aumentando en tamaño, está aumentando el número de células, qué sé yo. Ese es crecimiento. Y desarrollo es cómo en ese sujeto que está en crecimiento, las funciones de los órganos y de los sistemas de órganos se van perfeccionando. De tal manera que cuando tenemos nosotros un individuo completamente desarrollado, queremos decir que el individuo tiene todas sus funciones, perdón, todos sus órganos y sistemas de órganos en perfecto funcionamiento. Entonces un niño, por ejemplo, está en desarrollo, porque todavía su sistema muscular no está lo suficientemente desarrollado. Su sistema nervioso tampoco. Es cierto que algunos sistemas logran el estado superior de desarrollo antes que otros. Un niño ya no tiene su sistema reproductor desarrollado, pero si tiene 12 años ya a lo mejor está próximo a tener un sistema reproductor desarrollado, ya en completo funcionamiento. Bueno, nosotros en el caso del ser humano hablamos del desarrollo biológico, y yo les puedo hacer la pregunta, bueno, ¿cuándo se logra el desarrollo biológico en el ser humano? Pero también tenemos el desarrollo psicológico, tenemos el desarrollo profesional. En el caso, por ejemplo, el desarrollo profesional, aparentemente el desarrollo profesional no se logran, no se termina nunca, porque las personas pueden seguir, ¿cierto?, preparándose. Entonces, esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Aumento la masa corporal y después viene especialización de las distintas componentes de esa masa corporal. ¿Qué tal? De tal manera que dejan al individuo en condición de cumplir las funciones biológicas, ecológicas, que le corresponden por pertenecer a una determinada, un determinado grupo o una determinada especie. Otra propiedad biológica es la capacidad para reproducirse con herencia. O sea, dicho en otras palabras, capacidad para multiplicarse, heredando los caracteres a la generación descendiente, y esta reproducción es con cambio adaptativo. Dicho en otras palabras, a medida que se va reproduciendo la especie a lo largo de los años, lo va haciendo con transmisión de los caracteres hereditarios, pero también con posibilidades de cambio adaptativo. Y esos cambios adaptativos, si son de naturaleza biológica, tienen asiento en la herencia, se pueden transmitir. Ahora, en el caso nuestro, el caso ser humano, nosotros podemos transmitir cambios adaptativos mediante la educación o mediante la transmisión cultural de cambios adaptativos. ¿Ya? Pero esos cambios adaptativos no necesariamente son heredables en el sentido biológico. Pero aquí juega un rol bastante importante la educación. Lo que se dice ahora respecto al cambio climático. El ser humano tiene que adaptarse, pero no adaptarse en sentido estricto en términos biológicos, porque eso toma varios miles de años, sino que en sentido cultural. Son cambios más rápidos y son más dirigidos por nosotros de manera racional. Otra propiedad que tenemos los seres vivos, la materia viva, es autorregulación y automantenimiento. Dicho en otras palabras,
con energía y materia, nosotros nos automantenemos, pero nuestro sistema se autorregula a través de procesos de regulación homeostática. Tenemos la capacidad para interactuar con el entorno y responder con una conducta orientada. O sea, dicho en otras palabras, en nuestro entorno, si somos depredadores, en este entorno vemos la presa, interactuamos de alguna manera con la presa, y una respuesta orientada a capturar la presa. Si somos presa, interactuamos con el depredador y arrancamos de la presencia del depredador. La teoría básica de la organización de los seres vivos es que el ser humano, o sea, los seres vivos están estructurados en base a células. Las células se organizan en tejidos, los tejidos en órganos, los órganos en sistemas de órganos, y los sistemas de órganos en un organismo completo, cuando estamos hablando de un organismo pluricelular. Si estamos hablando de un organismo multicelular, o sea, unicelular, bueno, ese organismo quedó ahí, tiene una organización corporal en base a una sola célula, pero tiene que ser capaz de asumir en base a una sola célula todas las funciones. Y también tenemos, ¿no es cierto?, la materia viva, una organización, una complejidad y organización jerárquica. De nuevo, célula, tejido, órgano, sistema de órganos, organismo, y así para arriba. ¿Cuáles son las generalidades de la biología que tienen importancia como fundamento para la ecología? Los seres vivos constituyen arreglos de átomos y moléculas que, además de las propiedades físicas y químicas, tienen propiedades biológicas, lo que les he señalado. La unidad morfofuncional y genética de los seres vivos es la célula. Esto nos plantea un problema con los virus. Por eso que a veces los médicos, como el ministro de Salud, se caen, conceptualmente hablando, que hablan de los virus como seres vivos. Los virus son macromoléculas que tienen la propiedad de inducir a la célula a producir más moléculas virales. Tiene la capacidad para ser un parásito de la célula. Pero el virus no puede vivir fuera, puede permanecer algún tiempo fuera de la célula, pero para poder, fíjense lo que acabo de decir, el virus no puede vivir, que si los seres vivos solo lo cuidan. Entonces los virus a nosotros nos plantean un problema conceptual y un problema de lenguaje. Los seres vivos tienen una organización jerárquica de complejidad creciente. Pueden estar organizados en base a una sola célula, ser un ser vivo de tipo unicelular, o en base a muchas células, ser un ser vivo de tipo multicelular. Seguimos. Por lo dicho anteriormente, los seres vivos son un sistema abierto que intercambia materia, energía e información con su entorno. Usted y yo intercambiamos materia, energía e información con su entorno. En el caso nuestro, ya es evidente la importancia de la información, del intercambio de información. Por algo somos seres que estamos en los niveles más complejos de la vida, de la evolución de la vida. Ahora, esto es algo importante para la ecología, puesto que el ser humano, el ser vivo intercambia materia, energía e información con su entorno. En este intercambio
que es requerido por el organismo para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Demanda recursos. Y al satisfacer sus necesidades, al procesar estos recursos, se generan desechos. Los recursos, ¿de dónde provienen? Del entorno del organismo. ¿A dónde van, a dónde van esos desechos? Al entorno del organismo. Si estos desechos son desechos, llamémosles naturales, existen otros organismos que pueden utilizar estos desechos como fuente de recursos, fuente de materia, por ejemplo, y de energía, y procesarlo. Si estos desechos no son naturales, sino que son desechos socioculturales, ejemplo, la basura informática, impresora, computadores, discos, qué sé yo, no hay organismo que lo procese en la naturaleza. Entonces, esos desechos tienden a acumularse. Como el ser humano es un ser vivo inteligente, bueno, ha desarrollado una serie de tecnologías para reciclar ese desecho. Pero de todas maneras tienen una tendencia a acumularse. La otra importancia que hay de la general es que los seres vivos se organizaron en épocas geológicas pasadas en la Tierra a partir de elementos y las condiciones ambientales imperantes en esa época. Esta es una teoría que dice que la vida se originó en la Tierra a partir de lo que había en la Tierra en ese momento. Ahora, algunos investigadores postulan, ¿no es cierto?, que la vida en la Tierra pudo haberse originado desde el espacio exterior, puede haber llegado, ¿no es cierto?, las moléculas primitivas, orgánicas, pudieron haber llegado a aerolitos, meteoritos, ese tipo de cosas. Bueno, hay toda una discusión, pero la teoría más aceptada es que la vida en la Tierra se originó hace varios miles de millones de años atrás, pero con los elementos, los nutrientes, las moléculas, la energía, las condiciones que habían en la Tierra en esa época. ¿Y cuál es lo que se deriva de esto? Que desde ese tiempo la vida, los seres vivos han evolucionado, se han diversificado y se han extinguido. O sea, dice en otras palabras, nosotros como seres vivos no tenemos el futuro comprado. La naturaleza no ha puesto a prueba con el tema de la pandemia. Bueno, aparentemente estamos resolviendo bien la situación con la vacuna. Pero otra prueba que nos hemos puesto nosotros mismos, con la ayuda de la Tierra, o a la inversa, la Tierra con la ayuda de nosotros mismos nos está poniendo en un problema mucho más severo, ¿no?, que es el cambio climático global. Hay antecedentes de épocas geológicas pasadas que el cambio climático global ha causado la extinción de grupos de organismos y ha favorecido la emergencia de otros grupos de organismos. ¿Qué cree usted? Entonces, el proceso que estamos experimentando ahora nosotros respecto al cambio climático global es un proceso bastante serio, severo. Otra conclusión de esto ha sido que las condiciones ambientales han sido y son importantes en la evolución y la extinción de los seres vivos. Ya nadie discute esta conclusión. Investigaciones geológicas lo prueban y la situación actual también lo evidencia.
Producto de estos cambios evolutivos, los seres vivos tienen distintos grados de parentesco entre ellos. Ahora, recordarán de las clases de botánica, zoología, biología general, que existen 5 grandes diseños de organismos, los llamados reinos. Los reinos. El reino de los... no alcanzas, ahí está. El reino de los protistas, perdón, moneras, representado fundamentalmente por bacterias. El reino de las protistas, algunos organismos unicelulares y otros pluricelulares. De las protistas, el reino de las plantas, el reino de los hongos y el reino de los animales. Estos corresponden a los grandes diseños de organismos. Diseño monera, diseño protista, diseño planta, diseño hongo, diseño animal. En los sistemas naturales, estos 5 diseños están presentes y cumplen diferentes funciones ecológicas. En un ecosistema en equilibrio, ¿ya? Y que se pueda automantener, bueno, tienen que estar presentes estos 5 tipos de diseño. Tienen distintas funciones ecológicas. Ahí está el árbol filogenético de los seres vivos. Ya está un poco complicado, pero no está difícil de entender. ¿Cuáles son las funciones ecológicas de los organismos? Las plantas. La producción de materia orgánica. Este es un diseño es un diseño que evolutivamente se dotó con los mecanismos para captar la energía solar y transformar esa energía solar en energía química. En el caso de los animales, este grupo, este diseño, llamémosle, se especializó en transformar y ciclar, ¿ya?, la materia, tal que esta materia estuviera permanentemente rotando en los sistemas naturales, ciclando. El diseño monera, ¿ya?, la mineralización de la materia. Mineralización, tenemos materia orgánica que por acción de las bacterias se transforma en materia inorgánica, disponible para las plantas. Por eso que las bacterias que están en el suelo son tremendamente importantes para la fertilidad del suelo, porque la materia que está ahí, ¿no es cierto?, las bacterias la usan, la transforman y liberan, ¿no es cierto?, esa materia en el estado inorgánico, que puede hacer, que hace que las plantas, a través de las raíces, absorban esos nutrientes inorgánicos. Los hongos están encargados principalmente de la descomposición de la materia orgánica. ¿Qué significa la descomposición de la materia orgánica? Significa la descomposición de materia orgánica, la degradación, mejor dicho, la degradación de la materia orgánica compleja en materia orgánica simple. Y sobre esa materia orgánica simple actúan las bacterias para transformación de materia inorgánica. El grupo de los protistas es un grupo no natural, es un grupo ya complejo, donde encontramos nosotros protistas fotosintéticos, como por ejemplo las algas que viven en la superficie del mar
y que son las encargadas de la producción de materia orgánica en los mares y en los cuerpos, en los grandes cuerpos de agua. En pleno mar no hay plantas vasculares, ¿no? De tal manera que los productores del sistema son protistas que pertenecen a una comunidad biológica que se llama fitoplancton. Son tremendamente importantes porque ellos transforman la energía solar en energía química y de ahí se estructura, ¿ya?, el ecosistema marino, en lo que dice relación con la parte viva del ecosistema. Y existe otro grupo de protistas que tienen más características de animales. Y ahí actúan como consumidores, acelerando el movimiento de la materia. Y algunos protistas también ya se confunden un poco en su función con los hongos. Entonces, en un sistema natural equilibrado, tienen que estar presentes estos 5 grupos de seres vivos. Ahora, ¿cuál es la relación de estos tipos de organismos con el ser humano? Prestan servicios ecosistémicos. Por ejemplo, las bacterias para ustedes son tremendamente importantes para mantener la fertilidad del suelo. Por lo tanto, hay la prestación de un servicio ecosistémico. Plantas y animales proporcionan recursos, como obvio, digamos. Bacterias, ¿no es cierto?, hongos, asumen un rol importante en procesos industriales, como la fermentación. Ciertamente, algunos tipos de organismos causan daño y enfermedades al ser humano, a las plantas y a los animales. Y si son plantas y animales de interés productivo, bueno, causan daños económicos, bueno, cuando se producen los ataques. Y últimamente se ha ido incorporando, ¿no es cierto?, la idea que hay ciertos grupos de organismos, como por ejemplo aves, mamíferos, que constituyen elementos patrimoniales del paisaje. Ejemplo, chañaral de aceituno, vemos delfines, vemos lobos marinos, de vez en cuando ballenas, pingüinos. Y en estos momentos hay un conflicto, ¿no es cierto?, entre algunos pobladores con el proyecto. Hay conflicto entre pobladores respecto de que algunos están a favor del proyecto Dominga y otros están en contra del proyecto Dominga. El argumento es ese punto principal, ¿ya? Y por supuesto, conflictos de pobladores con la minera Domingo. ¿Por qué? Porque dice que estos elementos patrimoniales del paisaje van a ser afectados. La zona es declarada como un foco de biodiversidad costera, no solo, además del pingüino de Humboldt, los lobos marinos, los delfines, ballenas que aparecen de vez en cuando, chungún, bueno, hay otro conjunto de seres que hacen del lugar un lugar relativamente interesante. Bien, aquí tenemos nosotros la primera parte de la clase. ¿Algún comentario, opinión?
Consulta. Por mi parte no, profe. Bien. Seguimos con bases biológicas de la ecología 2. La especie. ¿Alguien me puede dar una definición de lo que entiende por especie? Mm, es como una clasificación taxonómica. Bueno, eso puede ser una interpretación. ¿Alguna otra idea de lo que es especie? Esto lo tienen que tener claro con el agua porque ustedes primero van a trabajar como agrónomos con especies. El maíz, el palto, la parra, son especies. La plaga de pulgón, la plaga de conchuela, son especies, tienen que saber lo que es una especie. Y lo otro es que el concepto de especie lo estudiaron en biología, en zoología, qué sé yo. Bueno, no los voy a incomodar más, no los voy a abochornar más. Hay varias definiciones de especie. Como alguien dijo, la idea de especie, el concepto de especie tiene una importancia taxonómica y nos permite diferenciar, llamémosle, a una especie de otra y no entrar a confundirnos. Otro concepto de especie es aquel que es la morfoespecie, ¿no? Es un grupo de individuos similares entre sí, que comparten características, sobre todo morfoespecies, sobre todo eh, características corporales. En el caso de las bacterias, que corporalmente hablando son más simples, pero se pueden caracterizar desde el punto de vista químico en función de las reacciones que las bacterias tienen frente a ciertos reactivos. Una clasificación, una determinación de especie basada en características químicas, reacciones. Y en ecología nosotros usamos el concepto biológico de especie, que dice un conjunto de individuos similares entre sí, que si tienen la posibilidad de interactuar reproductivamente, vamos a dejar descendencia fértil. Conjunto de individuos, características morfológicas similares, que si tienen la oportunidad de intercambiar, de interactuar reproductivamente, entonces van a dejar descendencia fértil. Ya, nosotros pertenecemos a la especie humana y los chinos, bueno, los esquimales que están en el otro extremo nuestro, ya pertenecen también a la misma especie. Eso quiere decir que si nos juntamos y tenemos una interacción reproductiva, obviamente entre macho y hembra, vamos a dejar descendencia fértil. Existe la posibilidad de dejar descendencia fértil. Cuando se establece una barrera y la posibilidad de dejar descendencia fértil se anula,
puede haber una interacción reproductiva, ¿ya? Pero si no hay descendencia fértil, esos individuos ya pertenecen a otra especie. Están en proceso de especiación, una nueva especie. ¿Ya? La especie es tremendamente importante porque la especie es la unidad de intercambio de información con lo cual que tenemos, como decir, el peso, el escudo, ¿no? El escudo ya no existe, el dólar, el yen, el rublo. Entonces, en ecología, en botánica, en microbiología, y obviamente en agronomía, la especie, perdón, la unidad de intercambio es la especie, la unidad de lenguaje es la especie. Y ahí tenemos una definición. La especie es un conjunto de individuos o poblaciones genéticamente similares entre sí y si son capaces de entrecruzarse en la naturaleza producen descendencia fértil. No se cruzan con otros miembros de otro conjunto de igual jerarquía. Ya, ejemplo 1, el perro. El perro, ya, Canis lupus familiaris. Canis lupus familiaris. El perro tiene una estrecha relación con el lobo. ¿Ya? Pero se hace diferencia a nivel de su especie, una categoría inferior. Entonces el perro es Canis lupus familiaris. Todos estos perros que ustedes ven acá son perros que pertenecen a diferentes razas de perros, pero siguen perteneciendo a una misma familia. Aun cuando la reproducción entre este bicharraco y este sea difícil por la diferencia de tamaño, bueno, todavía funcionan los gametos femeninos y gametos masculinos que permiten una incubación in vitro. Si bien es cierto, como digo, las diferencias de tamaño y de conducta, qué sé yo, no hacen posible una cópula natural, bueno, inseminaciones in vitro permiten la fertilización del huevo femenino, los embriones son viables y aparece, ¿no es cierto?, alguna mezcla entre estas razas. Recuerden que para diferencias como estas que estamos teniendo acá, usamos la palabra raza. Para diferencia en términos de vegetales, usamos la palabra variedad para establecer ciertas diferencias. Variedad de lechuga, por ejemplo, variedad A, B, C, D de lechuga, pues tienen distintas características, pero todos pertenecen a la misma especie. Aquí se está hablando, por ejemplo, en el caso del virus, la variante Delta. La variante Delta. Todavía es muy rápido para entender a ese virus como aquí no se habla de raza, ni siquiera tampoco se habla de variedad. Como para entender que la variante Delta, por ejemplo, es una mutación, todavía es muy rápido, pero es algo diverso, algo distinto de lo que se conoció en su origen. Y ahí estamos hablando de la variante inglesa, de la variante, qué sé yo, india, de la variante Delta, y tal, que nos tiene medio vueltos locos a los epidemiólogos. ¿Cuál es la importancia de las especies, tanto desde el punto de vista económico
como desde el punto de vista ecológico. Proveen recursos al ser humano. Por supuesto que no todas las especies. Las llamadas especies de interés económico, tanto por el lado de la producción de carne, de leche, de cuero, grasa, pelo, como por la producción de semillas, frutos, flores, hojas, raíces. Como nos proveen recursos a nosotros, repito, no todas las especies, ya constituyen recursos económicos. O sea, dicho en otras palabras, tienen un valor de mercado. Se transan, se venden, se compran. Pueden cumplir roles ecológicos, que es lo que vimos nosotros, importante en ambientes naturales y artificiales. Ya, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas negras que le llaman también, las bacterias son tremendamente importantes. Proveen servicios al ser humano, fuera de ser recurso económico, a recursos, por ejemplo, ya, el servicio de compañía que puede proveer un perro, un gato, una planta con flores bonitas, proveen servicio al ser humano. La fotosíntesis, por ejemplo, se considera un servicio para el ser humano. La depuración de aguas se considera un servicio para el ser humano, que puede ser provisto por plantas que ayudan a la filtración de la materia orgánica perjudicial, dañina. Y finalmente las especies forman parte del patrimonio natural de un país. Nosotros, por ejemplo, por tener la costa tan larga, tenemos un buen patrimonio natural de moluscos, de crustáceos, mamíferos marinos lo estamos recuperando, delfines, lobos, ballenas. Y con la onda ecológica que está recorriendo el mundo actual, bueno, nosotros creo, estamos ahí en posición expectante, en buena posición. ¿Para qué decir, por ejemplo, de los bosques del sur de Chile? Los bosques del sur de Chile constituyen un patrimonio natural porque, bueno, ayudan, no como la selva amazónica, la selva africana, el trópico de América Central para la captación de anhídrido carbónico y la eliminación a la atmósfera de oxígeno, pero nosotros formamos parte, esos bosques del sur, forman parte del pulmón de la Tierra. Estamos bien encaminados para hacer el combustible, el hidrógeno verde. Aquí es importante reconocer los tipos de especies. Tipos de especies desde el punto de vista doméstico. Especie doméstica, esto va tanto para animales como plantas. En el otro extremo, las silvestres o salvajes, aun cuando nosotros tenemos un concepto de salvaje como que nos viene de las películas de la fauna salvaje, de los otros, silvestres, que viven en el campo, en la naturaleza. Y las asilvestradas. Especies o grupo de individuos de una especie doméstica que se fueron a vivir a la naturaleza
en plena libertad. Los caballos salvajes, por ejemplo. Los perros salvajes que derivan de especies domésticas. El origen. Hablamos de especies nativas versus especies introducidas. Según la distribución geográfica de las especies, endémicas, si están reducidas a territorios reducidos, pequeños, o bien si tienen una gran distribución geográfica. Se encuentran, si no en todos los continentes, en gran parte de ellos. Relaciones con el hombre. Tenemos especies perjudiciales, especies beneficiosas y especies neutras, que su presencia no significa ni un beneficio para el ser humano, ni un perjuicio. Y tipos de especies según los criterios de conservación. Bueno, hablamos de una especie extinta, o sea, ya se fue la especie, no existe. Como el dodo, por ejemplo. Las especies de dinosaurios ya no están, se fueron. O bien una especie que está en estado silvestre, pero existe conservada en algún zoológico, en algún jardín botánico. No es posible encontrar a esa especie en la naturaleza. ¿Ya? Y la única manera de tenerla es confinarla a zoológicos, a jardines botánicos o alguna instalación que los proteja. Después tenemos esa especie en peligro crítico. Significa que si esa especie no se cuida, el hábitat donde esa especie no se protege, qué sé yo, pronto va a caer en la condición de extinta en el estado silvestre. En peligro, bueno, es una situación menos grave que en peligro crítico. Con estas categorías de conservación de especies sufren los ingenieros y los ingenieros civiles ambientales, porque si en el área donde se va a llevar a cabo un proyecto aparece esta categoría de especie, ya el proyecto se ve obligado a establecer una serie de medidas de protección, que por supuesto encarecen el proyecto. Y a veces estas medidas de protección son difíciles de realizar. Vulnerable, ¿no es cierto?, es una condición que no es tan grave como en peligro. Quiere decir que está en una situación delicada, que cualquier cambio en el sistema donde vive puede caer en la condición de en peligro crítico. Y casi amenazada es menos grave que vulnerable. Pero si no se observan los cuidados, las medidas de protección, las medidas de conservación, esta especie puede caer en vulnerable, en peligro. Entonces, se arman listados de especies, sobre todo para aves y mamíferos. Se han tratado de incluir también insectos, arañas, qué sé yo. Y se ubican en esta categoría, pues en peligro crítico, en peligro vulnerable, casi amenazado. Y eso determina la sensibilidad del lugar
donde se va a implementar un proyecto, por ejemplo, si en un determinado lugar, ¿no es cierto?, vamos a hacer una plantación de palto, parronales, ¿no? Y eso significa meter máquinas en ese sitio, sacar la vegetación nativa, hacer obras de ingeniería, ¿no? Si esto es una pendiente, cómo se va a distribuir el agua, etcétera, se hace el listado y se ven las especies que hay ahí. Y se encuentran en peligro crítico, en peligro vulnerable, casi amenazadas. ¿Ya? Entonces, se pone una serie de exigencias para el proyecto. Y después, las especies donde prácticamente no tienen problemas de conservación, preocupación menor, o bien datos insuficientes. Las especies que más atención llaman, pero en el caso de la fauna silvestre terrestre, bueno, tenemos los distintos tipos de mamíferos, aves, reptiles, anfibios. Después, en el caso de los peces dulce acuícolas, la mayoría de los peces dulce acuícolas están en alguna condición de peligro crítico, vulnerable. En el mar, las especies que más foco de atención exigen, bueno, tenemos todos los mamíferos marinos, ballenas, delfines, lobos marinos, esos. Dentro de las aves, bueno, los pingüinos y aves migratorias que llegan al territorio costero. El pato guanay, que causa problemas aquí en La Serena porque se paran en los postes de la Avenida del Mar y defecan ahí, se paran en los árboles y terminan matando las ramas de los árboles, qué sé yo, están protegidos por ley. Ah, no llegar y hacer acción en contra de ellos. Los murciélagos, con todo el peligro que le podemos nosotros achacar en la transmisión de la rabia, están protegidos por ley. ¿Por qué? Porque las especies de murciélagos están en alguna condición en peligro crítico, en peligro vulnerable. ¿Por qué? Porque las condiciones ah, del hábitat donde estos animales han vivido por siglos, bueno, o sea, han cambiado mucho. Y agrégale usted el uso de pesticidas, por ejemplo, y el animal se va a alimentar ¿no? Y se contamina, y el alimento está contaminado, ¿no? Con algún pesticida y unas cosas así. En el caso de los reptiles, ¿no? Todos los reptiles, en todas las especies de reptiles en nuestro país están protegidas por ley. Así que en un proyecto, si usted encuentra reptiles, lagartos, culebras, lagartijas, está obligado a tomar medidas de mitigación, de protección de los reptiles. Lo mismo pasa obviamente con las especies, por ejemplo aquí las especies nativas de cactáceas están prácticamente todas protegidas por ley. Entonces no es llegar y meter máquinas en un sitio donde hay cactáceas protegidas, cactáceas nativas. Que en general la flora nativa, ¿ya? Unos más, otros menos, están en esta zona. Hay territorios que son más sensibles que otros. Por ejemplo, nosotros de La Serena hacia el norte tenemos parche de desierto florido, donde hay un conjunto de especies vegetales, herbáceas sobre todo, que están en alguna de estas condiciones. Y eso
pone ciertos obstáculos sobre los proyectos, construcción, por ejemplo, de carretera, instalación de planta de procesamiento de algo, o construcción de resort, cosas similares. Algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de vertebrados endémicos de Chile: huemul, el pato montés, el pudú, el chungungo, la ranita de Darwin, el zorro chilote. Ahí tienen ustedes también otro conjunto de especies nativas protegidas por ley. Y aquí tenemos un conjunto de coleópteros endémicos de Chile. Se está avanzando con respecto de los insectos, ¿no?, arañas. Lentamente, pero se avanza, ¿no? Si bien es cierto, es fácil establecer medidas de conservación de guanaco, de de flamingo y de otro tipo de aves, y respecto de estos bicharracos que están aquí. Establecer medidas de conservación de insectos es un poquito más complicado, ¿no? Porque estos coleópteros, por ejemplo, viven asociados a bosques, y una medida de conservación es proteger el bosque. Pero algunos dueños de bosque nativo, ¿ah?, son partidarios de cortar el bosque nativo porque es más rentable tener plantaciones de pino, crecen más rápido y la madera la madera de pino se comercializa mejor. O sea, al cortar, ¿no es cierto?, el bosque nativo, todos estos bichos corren el riesgo de extinguirse, ¿no?, porque son especies, como digo, endémicas, cuyo ciclo biológico está adecuado al ciclo biológico del bosque, ya sea en términos de lo que comen, ya sea en términos de la humedad ambiental que les provee el bosque, de los sitios de protección, de donde encuentran la pareja, los sitios donde pueden ovipositar, etc. También nosotros tenemos una fauna bastante diversa de, de moluscos. Si bien es cierto, nuestros caracoles no son tan impresionantes, no son tan impresionantes como los caracoles tropicales, ¿ah? Tienen sus diseños interesantes, estas latitas, por ejemplo, estos son sombreritos chinos, ¿no? Y un servicio que proveen las conchas de los gasterópodos marinos endémicos es la distracción y la enseñanza que puede implicar el coleccionar estas conchas. Pues la gente se dedica a coleccionar conchas, hace colecciones y estudia, ¿no es cierto?, la biología de este bicho, y así le va conociendo la historia a cada una de las especies. Es un servicio de recreación y educación, que en este caso es provisto por los moluscos gasterópodos. Aquí está la definición de las categorías de conservación de la especie chilena. Esto va tanto para la flora como para la fauna. Extinguida en todos los ámbitos de su extinción. Ahora aquí, nosotros en Chile tenemos algunas especies extinguidas, 2 o 3 especies extinguidas, pero se extinguieron en las últimas décadas. Extinta en estado silvestre, extinta en condición silvestre, pero no en otros ámbitos de su existencia. Esta es la definición legal. En peligro crítico, enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en su estado silvestre. En peligro, enfrenta un riesgo muy alto de extinción en su estado silvestre.
Vulnerable, enfrenta un riesgo alto de extinción en su estado silvestre. Casi amenazada, está en vías de satisfacer uno de los dos últimos criterios. Vulnerable, en peligro. Preocupación menor, no satisface los criterios anteriores. Datos insuficientes, no hay información adecuada que permita atender los criterios anteriores. Ahora, esto al final, para que se transforme en ley, tiene que pasar por el Congreso, fíjense ustedes. ¿Ah? Y los congresales, senadores y diputados, escuchan a los expertos, los fundamentos, los argumentos. Ahora, ¿cómo los expertos se arman un panorama? Porque los expertos hacen simposios, hacen reuniones técnicas donde empiezan a cambiar, o sea, a intercambiar información respecto de la presencia de una especie en el hábitat que está descrito originalmente. ¿Ya? Digamos, por ejemplo, que se juntan los ictiólogos de especies de aves, perdón, los ictiólogos de especies de peces dulce acuícola. Se juntan los ictiólogos. ¿Ya? Según registro, digamos, las especies de peces dulce acuícola, lagos, ríos, qué sé yo, pantanos, estaban, por dar un ejemplo, de Arica a Magallanes, se juntan, no mira, no se han detectado en los últimos 20 años. En el norte de Chile, de La Serena, para el norte no está. En el sur se ha detectado en algunos, en la zona central en algunos. Entonces ahí van ellos afinando lo que podría estar pasando en la naturaleza. A veces el Estado genera proyectos de investigación para determinar el estatus de una determinada especie, ¿no? Ha aparecido el Estado ofreciendo plata para determinar el estatus del huemul. Entonces, los investigadores van al terreno, a la naturaleza, a los bosques, llevan registros, si se encuentra o no se encuentra huemul, cuántos se han visto, si se encuentran crías, qué sé yo, y arman todo un cuento. Lo mismo pasa respecto de la flora. Digamos, la especie A se distribuía en la alta montaña de Chile, desde el Valle del Elqui hasta el sur. Y si en los últimos 20 años, no se reporta la presencia de esa especie vegetal en el ambiente donde se había antes descrito, bueno, podemos sospechar que el rango de distribución de la especie se va reduciendo, se va acotando. Y será una especie de amplia distribución geográfica en Chile, una especie endémica de alta distribución, y ahora se va acotando. Bueno, hay antecedentes para que esta especie esté en algún problema de categoría. Pero ellos lo tienen que proponer, y el que corta el queque es el Congreso. ¿Por qué? Porque aquí hay implicancias económicas. ¿Ya? Imagínense que en un determinado territorio tenemos nosotros depósitos de algún mineral de interés económico, ¿ya? Y justo en ese mismo territorio no solo hay especies de la flora en alguna de estas categorías, o especies de la fauna en alguna de estas categorías, dificulta, encarece la explotación de ese recurso mineral, ¿ya? Entonces empiezan los lobbies de la empresa minera, de los empresarios, de los inversionistas, qué sé yo, para que se reduzca el número de especies que están en problemas de conservación. Que no se determine así nomás. Porque aquí están la gente que defiende la fauna. A veces sin mucho argumento, o que defiende la vegetación. Yo tengo la experiencia de haber trabajado para un proyecto
¿ya? Y la gente de la CONAMA exigía a la empresa que monitorearan durante 3 años 50 especies de aves que viven en la alta montaña. La gente de la compañía pegó el grito en el cielo. ¿Ya? Monitorear durante 3 años, 5 años, ya no recuerdo, las especies de aves, qué sé yo. Entonces entraron en una negociación y nosotros participamos. Todavía no se establecía estos listados. ¿Quién presionaba mucho para que las 50 especies de aves fueran monitoreadas? Era un señor que trabajaba en la CONAF, que estaba a cargo del patrimonio silvestre y que su especialidad eran las aves marinas. Y él, en otras palabras, le gustaban las aves y quería tener información sobre las aves. ¿Ya? Y estaba estableciendo una serie de exigencias que iban más allá de lo aceptable. Bueno, nosotros le dimos los argumentos porque muchas especies de aves están en esta categoría, preocupación menor. Entonces acordamos que solo íbamos a monitorear las especies acuáticas y las especies migradoras, las que llegaban ahí. Y resulta que algunas especies son acuáticas y migradoras. El asunto es que de las 30 especies que le exigía que monitoreáramos, se redujo a no más de 8 especies. Bajó el costo, ¿ya? Y la empresa dio todas las facilidades había por haber para que se evidenciara que las actividades de la compañía no iban a dañar a las especies migratorias y a la especie acuática, porque el punto vulnerable, el hábitat vulnerable en esa zona eran unas lagunas de alta montaña que estaban sacando. Entonces, en un ecosistema hay muchas especies, algunas tienen condiciones de conservación especial y otras no necesariamente, ¿no? Pero como hay mucho, mucha emoción en este asunto, hay grupos de ciudadanos que defienden ahora, y eso ha ido aumentando, defienden a las especies, ¿ya? Sobre todo si son especies carismáticas que le llaman. ¿Ya? Especies carismáticas son especies simpáticas, agradables. ¿Ya? Por ejemplo, los koalas son especies eh, eh, empáticas. Eh, los osopan, estoy hablando los extremos para que les quede claro el concepto. El oso panda, ¿ah? Los osos, acuérdense que el oso panda, los osos, los pingüinos, han hecho películas, ¿no? Entonces eso aumenta ya el cariño de los niños por estos organismos. Entonces hay gente que defiende más allá de toda ultranza, a veces con mucha emoción. Pero las inversiones para la conservación de las especies eh, no son, no son menores. Y si usted lo va a cargar a un proyecto, bueno, eso desvía un poco los propósitos del proyecto y los ejecutivos del proyecto, los, eh, los inversores del proyecto, inversionistas, eh, se resisten. Pero esta onda de protección de la flora y la fauna asociada a proyectos de inversión está aumentando. ¿Ya? La gente está aceptando de más buena manera
ya, las exigencias. Aquí tenemos nosotros la referencia, eh, pero como esto lo estamos analizando desde el punto de vista del fundamento, lo importante ya, es tener en mente las definiciones de estas categorías. Esto es para ilustrar, ahí no se me aburran, no se me vayan. Las clasificaciones de especies, la importancia de las especies y así sucesivamente. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, como no hacen preguntas y el tiempo asignado a las preguntas me sobra y a mí no me gusta perder tiempo, vamos a ir a... Oh, nada que ver. Vamos por lo menos a comenzar la unidad que viene a continuación. O sea, el tema que viene a continuación, eso quise decir. Clases.
¿Profe? Me estoy transformando en un experto en moverme por él. Sí, dígame. Le quería consultar si usted sabe algo respecto de los proyectos inmobiliarios que se quieren hacer en los humedales de la desembocadura del río Elqui, que están cercanos al Faro Norte. Algo he leído, pero no me he interiorizado mucho. Bueno, para dar, ¿no es cierto?, entrada al, al tema que nos va a convocar el próximo martes, y que es la ecología del individuo. Ahí tenemos un escarabajito, ¿no es cierto?, plaga. Aquí tenemos el entorno de ese bichito, y todas estas flechas indican factores del entorno con los cuales el bichito interactúa. De acuerdo al cronograma del laboratorio, ustedes ya están en la etapa de análisis de la ecología del individuo desde el punto de vista de la práctica en laboratorio. De acuerdo al cronograma que tengo, el seminario de indagación ecología del individuo, ya llevarían 2 semanas ecología del individuo. Yo voy a entregar el marco teórico acá. Acordamos con el profesor del laboratorio que se focalizara, como es interés de ustedes, en especies vegetales, no usara especies animales. Vamos a partir con el individuo. Individuo es el primer nivel ecológico. ¿Qué es el individuo? El individuo es usted y yo. Nosotros pertenecemos a la especie humana, y como tal tenemos ciertas características que compartimos con todos los individuos que pertenecen a la especie humana, seamos nosotros o habitantes del otro extremo del mundo. Pero hay peculiaridades que tenemos nosotros y que no se repiten en otros individuos, que son propias nuestras y que nos dan la individualidad. Cuando hay un asesinato, por ejemplo, la policía no busca a la especie humana, busca a Perico de los Palotes, que tiene un nombre, que tiene un carnet, que tiene huellas dactilares, que tiene una serie de señales, porque lo que interesa es al hechor, y el hechor fue un individuo, un miembro de la especie humana, pero no fue la especie humana la que causó el daño. Entonces, lo que vamos a comenzar a estudiar el próximo martes son las características biológicas y ecológicas del individuo. En el laboratorio se van a concentrar, como dije, en las plantas, con algunos ejemplos claros, y yo en la parte del análisis más teórico voy a elegir como modelo al ser humano, o sea, a usted y yo, para que podamos nosotros tener claridad de qué es el individuo y cuál es la ecología. Ustedes cuando trabajan, bueno, trabajan con cultivos. El cultivo está constituido por individuos. Si hay individuos enfermos, baja la productividad del cultivo, lo tienen que arrancar, pierde el valor comercial, ¿no es cierto?, etcétera. Cuando usted fertiliza el suelo donde está el cultivo, bueno, fertiliza el suelo
con algún fertilizante que responde a las demandas de nutrientes de ese cultivo. A lo mejor ese cultivo demanda nitrógeno y usted le agrega fósforo y no pasa nada, digamos, pierde plata. O le agrega agua, ¿no es cierto? Porque la demanda de los individuos del cultivo ya es por agua, no es por otra cosa. ¿Entiende? Entonces, eso son las llamadas las interacciones ecológicas a nivel individuo. Bueno, vamos a llegar entonces hasta aquí. Ya son las 4 de la tarde, de repente se me va a cortar la comunicación. Que tengan, chiquillos y chiquillas, una buena tarde y nos encontramos el próximo martes. Voy a proceder a cerrar todo, excepto la grabación que está corriendo en estos momentos. Igualmente, profe, que esté bien, Chao, hasta luego. que estén bien. Luego, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.